¿Recuerdos del mundo del baloncesto, algo con lo que te quedas? Eh, Cosas buenas, cosas malas, algún momento, o sea, que recuerdes con especial cariño, victorias, alguna derrota compleja. La gente. Mira, yo he tenido la fortuna de tener un equipo donde era a la vez, el equipo eran como unos segundos padres que te arropaban en los momentos difíciles. Gente que te enseñaba muchísimo porque eran grandísimos jugadores. Y gente que tenían un sentimiento, digamos, de relación y de la amistad muy llevado al tiempo. De manera que aún hoy todos ellos son para mí referentes, son gente a los que quiero mucho y yo creo que de todo lo que he hecho en el deporte, desde luego que empecé tan jovencito, me quedan las personas. Yo aún me veo con alguno de los compañeros que teníamos en el equipo del colegio con 8 10 12 años y desde luego con los jugadores con los que conviví en el Madrid y en la selección, porque realmente llegaron a ser algo muy importante para mí y lo son todavía, aunque ahora ya más lógicamente en el plano afectivo y en el plano de los bonitos recuerdos. Es que ganasteis, por ejemplo, en Madrid 3 Copas de Europa en una década, ¿no? Sí, bueno, el Madrid ha sido el único equipo, creo, incluso hasta ahora, que ha ganado siempre una Copa de Europa por lo menos cada 10 años, desde los años 60 hasta la actualidad. Y eso no hay ningún equipo que lo haya conseguido. Tendría que repasar los últimos, pero hasta que yo me retiré, cada década había caído por lo menos una Copa Europa. Pasada. Y nosotros estuvimos, en mi época, por ejemplo, yo gané tres, pero jugué seis. Quiere decir que La mitad. claro, yo gané la Extraordinario. mitad, pero había otra mitad que perdí y tiene el mismo mérito. Te puedo asegurar que estar en la cabecera de una competición europea como estaba en Madrid entonces era realmente muy difícil. Y en unas nombrado copas intercontinentales, cuando jugabas campeones de Europa y campeones de América, en torneos de 8 equipos que eran casi mundiales de clubes. Y bueno, pues jugamos y ganamos cuatro. O sea que tuvimos mucha fortuna, pero tenemos un equipo que estaba como orientado a ganar por el trabajo y porque nuestra filosofía era muy colaborativa. Estos que dicen, no, es que eran unos ganadores. No, la gente no es ganadora, la gente lucha, es luchadora, compite y luego gana el que puede. Me imagino que has visto el documental de Last Dance de Michael Jordan. Hmm. Había una frase al final que lo decía cuando ellos acaban, ¿no? Cuando ganan la segunda racha de 3 anillos seguidos. A mí me marcó mucho una frase al final y te la quería sacar. Lo tengo apuntado porque oye, decía Michael Jordan, y más en lo que dices tú, de que tú, por ejemplo, dejaste la selección en tu mejor momento prácticamente para irte En un buen momento. en un buen momento, ¿no? Pues Michael Jordan decía lo contrario, por eso me resultaba tan conocer un poco tu opinión, porque estos son al fin y al cabo opiniones. Él decía, me hubiese gustado irme perdiendo, porque yo sentía que podía ganar un anillo más cuando se deshace el equipo suyo en el 98, y dice, o sea, a nivel mentalidad, ¿no? Dice, yo quería haberme ido, que me hubiesen ganado a mí en el campo, porque ahí ya me hubiese ido y he dicho, ya no voy a ganar. Pero él decía, por ejemplo, decía eso, ¿no? Y me llamaba un poco de atención con lo tuyo, decir, joder, dos cracks, digo, como qué diferencia de opiniones, cada una válida, oye, de una forma. Bueno, eso lo que demuestra en esta vida, Alex, es que, como dicen los andaluces, hay gente pato. Entonces, si tú juegas a tu mejor nivel y llega alguien y te gana, me parece muy loable y está muy bien. Pero hay muchas figuras que no han jugado a su mejor nivel, que Ya, únicamente han aguantado ya, porque había muchos intereses económicos en esos claro. últimos contratos, ya se tenía un nombre y realmente te acababan pagando por estar. Yo eso es lo que nunca quise. Por eso a mí no me importan tanto los años que has estado en un sitio, sino cómo te has ido de los sitios. Yo me he ido de los sitios jugando 40 minutos, o si no 40, 30. O sea, yo me sigo siendo un jugador absolutamente principal de ese equipo, antes que ser un jugador que ha sido figura y está sentado en el banquillo quitándole el sitio a un chaval que podía estar empezando en esos momentos. Por eso yo no coincido en lo que dice Michael Jordan, pero estoy encantado de que él lo viviera así. Tú también veo que tú, por ejemplo, siempre has sido como emocionalmente muy... La palabra a lo mejor sería empático, pero que piensas mucho también, por ejemplo, hablas mucho de los jóvenes, ¿no? O sea, tienes como esa, digamos, sentimiento de empatía, ¿no? De saber que los jóvenes necesitan oportunidades. A ti, por ejemplo, cuando llegas tan joven,
¿Cómo era entrar, por ejemplo, en un vestuario en aquella época, ¿no? Porque hoy en día a los jóvenes se les trata muy bien, ¿no? Se les cuida, o por lo menos es lo que se transmite, ¿no? Que ahora ya no es como antes, que tú llegabas ahí y no podías ni toser a un veterano, ¿no? ¿Antes era muy diferente a cómo lo ves tú ahora? Bueno, en nuestra época los equipos estaban, yo creo que mucho más jerarquizados que ahora. Allí, cuando tú eras un niño, entrabas a un equipo como el mío, tú te quedabas quieto hasta ver dónde estaba el sitio, el hueco que había en el Claro. vestuario, dónde estaba la última silla vacía que había en la mesa. Y me parece que de alguna manera eso tiene que ser así, porque eso educa mucho. Respeto. Sí, respeto a los mayores, respeto a los que ya estaban. Y que tú estás allí, tienes unas posibilidades futuras como expectativa, pero te las tienes que ganar, tienes que hacerte tu hueco. Y en eso más o menos consiste la vida. La vida consiste en que tú, estés donde estés, sepas un poco buscar el hueco por donde dirigir y llevar tus capacidades, tus afectos, tus emociones. Y yo creo que en ese sentido las cosas serán más o menos similares. Pero es verdad que ahora hay tanto deporte, hay tanto nivel de profesionalismo y hay tantas, como si dijéramos, plazas vacantes para poder asomar la cabeza a un nivel u otro, que lógicamente pues habrá muchos chicos que tendrán contacto con un primer nivel de calidad y luego se caerán allí. En nuestra época no era así. En nuestra época el que tocaba un primer nivel de calidad ya prácticamente tenía asegurado unos añitos de cierto estatus. Y ahora no creo que sea tan así, porque hay muchísima gente y mucha competencia. ¿Mejor jugador con el que has jugado? Bueno, yo creo que Michael Jordan. Yo he sido muy de Jordan en la época en la que le comparaba con Larry Bird o con Magic Johnson y todos estos. Yo creo que Michael Jordan para mí era el más completo por lo polifacético que era. Era capaz de tirar como Los Ángeles, pasaba bien, gran reboteador, buen defensor, robaba muchos balones. Bueno, yo creo que había habido muy pocos jugadores que hayan podido hacer todo también. ¿Y entrenador que más te ha marcado? Bueno, he tenido tres. Lolo Sainz fue el entrenador con el que yo he vivido, fue el primero que se fijó en mí y fue el que me invitó a este mundo de mayores y mundo de excelencia. Pero también tengo que agradecerle mucho a Antonio Díaz Miguel, que fue el que se arriesgó a llevarme a la selección nacional siendo un niño, no sin críticas, lógicamente, Ujú. porque mucha gente en la prensa decía, bueno, ¿y qué pinta este chaval aquí? Bueno, y había otros que decían, no, es que este chico es muy bueno. Bueno, pues él tuvo las narices de decir, bueno, este chico ahora va a jugar con nosotros. Y luego estoy muy agradecido también a Pedro Fernández, que era el entrenador del primer equipo del Real Madrid cuando yo llegué a los juveniles y que luego pues me acogió en el primer equipo y estuve con él 4 o 5 años y también me hizo ver que en el mundo del deporte hay una parte que es puramente deportiva y hay otra cosa que es humana. Naturalmente no se puede ser solo humano para ser bueno en el deporte, pero el deportista que además tiene esa faceta de humanidad y esa faceta de entender tu participación como un equipo, como un club, como una sociedad detrás, esos elementos de representatividad me los hizo ver transmitiendo lo que era el Real Madrid en aquella época y creo, pongo la mano en el fuego, que en esta época. Y esos serían mis tres grandes entrenadores. Luego tengo la fortuna de tener grandes entrenadores cuando he ido a las selecciones europeas o en el año de Valladolid, una persona como Javi Casero, que era un entrenador joven, era más joven que yo como jugador y él era el Toma. entrenador y bueno, pues como cada uno ha hecho lo que ha podido, lo mejor que ha podido y para mí eso es lo importante. Decía John Wooden, el entrenador de UCLA, yo no te pido que ganes, pero sí te pido que hagas las cosas con la máxima entrega y lo mejor que puedas hacerlo. Y yo creo que ese es el consejo. Y no tienes que tener alguien que te lo diga, tiene que salir de ti.